algunas de estas experiencias, ¿no? Y las cosas que a mí me han ayudado más, ¿no? Antes que nada, quería empezar además con una cosa, los docentes, y en esto supongo que somos parecidos, culturas parecidas, en España nos pasa mucho, tendemos siempre a adoptar, digamos, el lugar del conocimiento, ¿no? Y a veces con los estudiantes pues dar la idea de, bueno, os queda mucho por aprender, os queda mucho por... Y es verdad, y a nosotros también, a todos nos queda mucho por aprender. Pero hoy toca un momento también de poner en valor lo que ya sabemos. Ya sabemos mucho, ya tenemos mucho con lo que desarrollar nuestras ideas, nuestros proyectos. Y con lo que aprendamos después, por supuesto, podremos hacer más. Pero ya tenemos muchas cosas y me gustaría que todo el mundo lo pensara un momento y que de alguna manera nos sintiéramos confiados, le diésemos valor a eso que sabemos, ¿vale? Para que desde ahí podamos empezar a pensar y a construir nuestros propios proyectos, ¿vale? Eso yo creo que es una cosa que hacemos poco, ¿no? Valorar y darnos cuenta, gracias, de estas cosas, y creo que es muy importante. Así que, bueno, como os decía, reflexiones pues a partir de experiencias, que algunas han sido pues a veces demasiado intensas, a veces trabajos demasiado largos, pero en el que yo he aprendido también mucho y también me lo he pasado muy bien. Entonces, empezamos con una anécdota. En este caso, pues empezó a desarrollarse todo el mundo del offshore en el software y la India ya se veía como un proveedor muy importante, pero teníamos clientes. Yo trabajaba en una multinacional francesa del software muy grande y teníamos muchos clientes en muchos países europeos, fundamentalmente, que no estaban listos para dar un salto tan grande, ¿no? Y llevar sus servicios informáticos en gran medida a la India. Y entonces se nos ocurrió la idea de que pasar por España unos años podía ser un proceso que ayudase a estos clientes a adaptarse a esta nueva forma. Y total, el resultado fue: vamos a montar un nearshore de software en España para toda Europa. Y empezamos pues desde cero, ¿no? Y eso es un enorme reto y aprendes un montón. Y dices, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Lo hemos hecho alguna vez? No. ¿Tenemos a alguien en la empresa que haya hecho esto alguna vez? No. Y eso que era una empresa muy grande, entonces éramos como 4.000 personas solo en España. Pero bueno, pues algo empieza en algún momento y no sabemos cómo abordarlo, cómo hacerlo, ¿no? Y esta es una situación parecida a la que tenéis, ¿no? Dices, en un momento dado, dices, yo alguna vez he montado un pequeño negocio, una idea, o no, pero bueno, siempre hay un primer momento, siempre hay un momento de decidirse, ¿no? Y en este caso, pues esto fue parecido y puedes hacer luego mucho más de lo que crees. Te sorprendes a ti mismo, te sorprendes con las personas con las que te asocias. Siempre es bueno buscar buenos compañeros y compañeras de viaje para estas cosas, pero os animo a ello, ¿no? Nosotros, bueno, pues nos fue bien, empezamos a trabajar con grandes clientes y aquello pues acabó teniendo aproximadamente unas 200 personas en el equipo, ¿no? Haciendo proyectos internacionales para distintos países. Y bueno, pues a veces nos tocó trabajar más de 24 horas, bueno, todas estas cosas que pasan, ¿no? Muchas veces con las nuevas aventuras. Pero bueno, de esto me he traído pues algunas ideas y algunas cosas que creo que pueden ayudar mucho, ¿no? O por lo menos a mí me ayudaron mucho y espero que os sean también de utilidad. Las he reunido como en unos bloques, ¿no? Y he tratado de ser un poquito informal en este caso. Por un lado, una cosa que os recomiendo y que os va a dar muy buenos resultados es estar dándole siempre vueltas a la cabeza. Siempre. Y hay que empezar ya, porque esto requiere entrenamiento, ¿no? Si ponemos en marcha toda nuestra maquinaria, luego se nos ocurren ideas muy fácilmente. Aparece un problema, ¿qué podemos hacer? Esto y esto. Tenemos una situación, tenemos que definir esto nuevo. ¿Qué podemos hacer? Enseguida se nos ocurren cosas. No quiere decir que todo lo que se nos ocurra sean buenas ideas, pero bueno, ahora hablaremos un poquito de eso. Otro aspecto muy importante, ¿no? Unido ahí dos puntos un poco, el enemigo interior y cuidado con la idealización, ¿no? A veces el problema está en nuestro interior, ¿no? En ciertos aspectos que ahora veremos, ¿no? Y a veces idealizamos mucho, llega alguien, oh, pues esta persona montó no sé qué cosa, tal y cual, ¿no? Y a veces pensamos que es algo, no sé, casi mágico, ¿no? Pero en realidad
De nuevo, pues como os decía yo en este caso, por ejemplo, que montamos el centro de Nearshore en España de servicios de software, pues éramos 2 o 3 personas normalitas que nos sentamos con mucha ilusión, con muchas ganas y lo vamos sacando adelante, ¿no? Y bueno, pues y además hay cosas que a veces te salen mejor, peor, te tropiezas, te levantas, continúas y al final las cosas funcionan, ¿no? Cuidado con la idealización porque a veces nos hace autodescartarnos, ¿no? La innovación, muy a menudo no entendemos bien qué es eso de la innovación o nuestro alrededor no lo entiende bien. Y eso puede reducir las posibilidades, ¿no? Las posibilidades de nuestras ideas o podemos, ¿no? Si lo entendemos bien, podemos facilitar que eso dé buenos frutos. Las modas, nosotros como somos seres sociales, el entorno nos influye mucho, pero a veces las modas nos limitan, ¿no? A veces nos limitan. El grupo nos potencia mucho, aprendemos mucho del grupo, pero para innovar precisamente a veces lo que hay que hacer es apartarse del grupo. Entonces eso es un tema interesante, ¿no? Un poco ver estas idas y vueltas, ¿no? Y la importancia de la puntualidad se refiere a que, bueno, pues a veces también hay que preguntarse si el ajuste entre nuestra idea y el momento del mercado o de la sociedad, ¿no? Para ver si está lista o si tenemos de alguna manera que dar varios pasos o graduarla, ¿no? Bueno, de esto ya os he hablado un poquito, el tema de estar dándole siempre vueltas a la cabeza, ¿no? En cada clase, cada vez que oís algo, yo recomiendo, fijaros, muchas veces nos pasa que decimos, esperamos que el profesor o la profesora nos diga para qué sirve esto. Y es bueno hacerlo, y animo a todo el profesorado a hacerlo, pero también os animo a todos los estudiantes a que siempre os estéis preguntando, ¿para qué me podría servir esto? ¿En qué podría usar yo esto? Si estamos continuamente haciendo eso y de vez en cuando vamos encontrando ideas, ese es un entrenamiento fantástico para ese estar dándole vuelta siempre a la cabeza. La gente muy emprendedora que he conocido yo, en general, es gente que siempre tiene la cabeza en marcha, siempre se le están ocurriendo cosas. Ideas de negocio se le ocurren mucho, que luego hace algunas, porque no tendría vida para tanto, ¿no? Pero pueden ser ideas de negocio o pueden ser de otros muchos tipos, ¿no? Pensamiento creativo, importante, ¿no? Siempre ver cómo se nos ocurren formas diferentes de usar lo que ya sabemos, ¿no? Para intentar generar nuevas ideas, nuevas soluciones, ¿vale? Bueno, en general, todo lo que es el desarrollo del pensamiento, darle importancia, darle valor, porque os puede dar mucho rendimiento. Ya sea que montéis un negocio, ya sea que estéis en una empresa, cuando acabéis, imaginaos, os contratan, si podéis aportar ideas, eso os va a dar unas posibilidades de crecer, de aprender, de divertiros espectaculares, ¿vale? Cuanto antes empecéis, mejores herramientas tendréis, ¿vale? Un aspecto importante, divertirse pensando. O sea, si esto lo hacemos un poco en plan de, bueno, es que tengo que hacerlo, no, pero en realidad es un poco aburrido, pesado, tal, nos va a costar mucho y nos va a dar un resultado mucho peor. Si somos capaces de convertirlo en un juego, en algo divertido, en algo que nos llame, ¿no?, la curiosidad, ¿no?, etcétera, etcétera, va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Y bueno, os puedo decir que algunos de los momentos en que mejor me lo he pasado en empresas ha sido alrededor de una pizarra buscando cómo crear una solución para un problema, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, pues una vez un cliente dice, tenemos un proyecto difícil, si va bien, os vamos a contratar muchos proyectos más. Hay que hacer, los clientes muchas veces tienen un montón de aplicaciones informáticas conectadas entre sí, que traspasan datos entre sí, y este cliente tenía 1.500 interfaces de estos, eran muy complejos, y dice, queremos que nos hagáis una pieza de software que sea la que se encargue de intercambiar todo esto entre todas las aplicaciones para tenerlo centralizado, es lo que se llama normalmente un middleware. Un gran reto. Esto no se apaga nunca, nunca. Entonces, cuando haya nuevas versiones del software o lo que sea, tiene que actualizarse en caliente. Esto fue un gran reto. Y nos lo pasamos muy bien, ¿no?, diseñando una solución de ese tipo. Y bueno, a veces hay problemas más difíciles, menos, pero os recomiendo esa idea, ¿no?, de tratar de darles enfoque divertido, lúdico, ¿no?, porque os va a ayudar mucho más, ¿no?, a aprender, a practicar y a que os dé buen resultado. El enemigo interior, muy importante, muy importante.
tiene que ver mucho, fijaros, con algo que es muy natural por una parte, pero que muchas veces nos crea muchas dificultades. Os pongo, tiene que ver con la aversión al riesgo, ¿no? Con eso que sentimos, ¿no? De que esto de innovar o esto de emprender es arriesgado, nos puede salir mal y eso muchas veces nos desanima. Pero lo que no nos damos cuenta es que en una época de cambio como la que vivimos, en un momento muy emprendedor, lo más arriesgado es quedarse quieto, quedarse inmóvil. Os pongo un ejemplo, me pasa a mí en psicología, ahora es un momento... ¿Hay alguien aquí que no haya instalado por lo menos 10 apps en su móvil? Nos encantan las apps. Yo que estoy en psicología ahora, pues llevo unos años dando conferencias sobre el desarrollo de apps psicológicas y animando a los estudiantes, es decir, estos son fantásticas nuevas oportunidades, nuevas maneras de intervenir y en los que desde la psicología podemos aportar conocimientos técnicos para hacer que sean buenas, ¿no? Buenas herramientas. Y ya no digo los estudiantes, mis colegas, ¿no? Los profesores y profesoras, ¿no? Porque en España en ese sentido pues tenemos bastante aversión al riesgo culturalmente, me miran con desconfianza, ¿no? Diciendo, y no me lo dicen porque bueno, nos llevamos bien, ¿no? Y tal, pero dicen, ya está Javier con sus locuras, ¿no? Y lo que piensan un poco es decir, bueno, a ver, vamos a esperar a que haya investigación, a que esto esté muy claro, y cuando esto esté muy claro, si es que está muy claro, ya entraremos. Y no me lo dicen, pero bueno, esto es un juego mental un poco así, ¿no? Yo tampoco les digo algo, pero que yo pienso, ¿y sabéis lo que pienso? Digo, si hacemos eso, si esperamos, llegaremos tarde. Ya no habrá dónde ir, ya estarán ocupados todos los lugares. Y esto es lo que no nos damos cuenta, ¿lo veis? Si nos quedamos quietos, ya hemos perdido, es lo peor que podemos hacer, ¿vale? Esto incluso pasa con empresas. Os cuento otra anécdota. Pues en una empresa que estuve haciendo ciencia de datos, éramos partners de Google y hay un sitio muy bonito en Madrid, que es el Círculo de Bellas Artes y la azotea que tienen, que es en un edificio de estos de Madrid del siglo XIX, precioso, pues arriba se hace muchas veces eventos con empresas y pues junto con Google invitamos a varias empresas del sector industria. Y yo lo he llamado así, aunque yo no lo dije así, por cortesía también, ¿no? Un poco el cuento de las 3 empresas. Yo les puse el ejemplo de 3 empresas, ¿no? Una dijo, invertir, innovar es muy arriesgado, nunca está garantizado los resultados de investigar y de innovar, ¿no? Entonces, mejor no lo hacemos. Y las otras 2 empresas, y eso parece como, poco aventurero, pero como lo más seguro, ¿no? Lo más seguro, esta es mi pregunta, ¿no? Entonces, las otras 2 empresas deciden invertir. Y una no da con una buena clave, desarrolla cosas, pero no le gustan al mercado, no le va bien. Pero la otra sí, que desarrolla algo y le va bien y conecta con el mercado. Y la pregunta es, ¿cómo está ahora la primera empresa? ¿Lo veis? Ha muerto. Fatal. ¿Lo veis? No arriesgar, no innovar. En un momento, no es que sea bueno en absoluto, pero ahora estamos en un momento de cambio continuo. Entonces, no hacerlo es un gran error. Es una gran equivocación, ¿vale? Bueno, esto no hace falta decir mucho. Simplemente os digo, está muy bien inspirarnos en personas que han hecho cosas espectaculares, ¿no? Pero cuidado con la idealización, porque puede tener un efecto de freno. Es lo que no debemos hacer. Debemos inspirarnos, debemos tratar de coger los aspectos buenos de estas personas, pero que no nos desanime, que no nos veamos en desventaja, ¿no? Que no minusvaloremos, ¿no? Nuestras capacidades, ¿vale? Como decía, yo creo que también hay un momento, sin exagerar, sin pensar que lo sabemos todo, nunca lo sabemos todo, siempre hay que estar aprendiendo todos, pero valoremos también lo que tenemos y veamos que podemos sacar mucho de eso que ya sabemos, ¿no? De lo que nos puede ocurrir, etcétera, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, decía ahí consejito, finalmente, practicar mucho, ¿no? Tenemos que practicar mucho. Bueno. Vamos a ver este punto. Bueno, luego hay algunos más, pero en cuanto veamos este punto, os voy a animar también por si tenéis preguntas, dudas, ¿no? Para que participéis, que yo creo que también es muy divertido y muy interesante, ¿no?
Parece que la innovación es una cosa que está clara, pero yo creo que, por eso le he llamado esa cosa tan rara, que no entendemos muy a menudo qué es la innovación, ¿no? He traído algunos ejemplos también para que lo veamos claro, ¿no? El velcro. ¿Cuántos tenéis, no sé, unas zapatillas deportivas, una chaqueta, unos guantes con velcro o habéis tenido? ¿No? Los inventores del velcro eran típicos inventores. ¿De qué viven? Inventan algo y venden la patente, pero no son fabricantes normalmente. Los inventores del velcro habían hecho otros inventos antes, les iba bien, inventaron el velcro, hicieron sus prototipos, llevaban sus zapatillas, sus chaquetas y tal, pero no consiguieron que nadie les comprase la patente, nadie. Ningún inversor lo vio. El velcro hoy produce miles de millones de dólares de beneficios. ¿Qué pasa? Es que no querían los inversores, no sé, entrar en una buena idea, ¿no? En la que puedes proporcionar buenos productos a la gente y hacer un buen dinerito. Es que no lo vieron. Ese es el problema. Creemos que es fácil verlo. Es que no lo vieron. Yo me los imagino, le llevaron las zapatillas y hacían así, raso y tal, como diciendo, pues ya tenemos cordones. Scratch. Vale, gracias por el apunte, sí, porque si no a lo mejor dicen, el velcro, ¿qué dice Javier? ¿Qué es eso? ¿De qué habla? Es verdad que está loco. Scratch, gracias. Pues fijaros, ¿no? Yo ya os digo, me imaginaba a los inversores haciendo así, diciendo, ya tenemos cordones, y es que, total, esto que... Y fijaros, pues efectivamente ya tenemos cordones, pero es un negocio increíble y hay velcro en todo tipo de prendas y en otro tipo de cosas, ¿no? Pero no lo vieron. De hecho, lo que tuvieron que hacer fue decir, bueno, cambiamos de estrategia, buscamos un socio capitalista, porque nosotros somos inversores, no tenemos dinero, entonces pues alguien tiene que poder poner un dinero pues para comprar una fábrica, contratar a personas y tal, y nosotros sabemos de la cosa y vamos a aportar la parte técnica. Y así lo hicieron y bueno, pues hasta hoy, ¿no? Les ha ido muy bien, ¿no? Una experiencia que he tenido yo también varias veces con clientes en España y fuera de España. Te llama un cliente y te dice, queremos que nos hagáis una oferta pues, para un algoritmo de ciencia de datos o para una aplicación de datos muy disruptivo, ¿no? Muy disruptivo. Y una cosa que yo me he dado cuenta en varias veces que me ha pasado eso es que esperan que cuando les presentemos nuestra propuesta, nuestra idea, vean fácilmente lo buena idea que es, ¿no? Y tal. Eso ya tiene que ver mucho con no entender la innovación. ¿Por qué? Fijaros, yo mismo, en mí mismo, si la idea yo la puedo entender muy bien, muy fácil, está muy cerca de mi manera de pensar. No sé si lo veis. Y si está muy cerca, muy disruptivo, para mí mismo no es. Cuanto más disruptivo es, más alejada está la idea de mi manera de pensar y más me va a costar darme cuenta, incluso entenderla. La veré al principio y diré, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Ni lo entenderé. Tendré que dedicar un cierto tiempo para entenderla, para acercarme. Luego, a lo mejor veo que la idea es interesante o no, pero lo primero es acercarse y poder entenderla, ¿vale? Entonces, algo muy disruptivo, no nos damos cuenta, pero es algo que está alejado de nuestra manera de pensar y de entender las cosas, ¿no? Entonces, si de verdad queremos algo muy disruptivo, también tenemos que estar dispuestos a alejarnos, ¿no? A movernos mucho de nuestra manera habitual de pensar y de entender las cosas para poder ver esa cosa tan distinta, tan nueva. Por eso decía, la innovación es esa cosa tan rara, no nos damos cuenta, una innovación muy grande, ¿no? Es algo que cuesta entender. Pero, amor, la historia está llena de ejemplos de esto. ¿Cuántos artistas que ahora nos parecen maravillosos en su tiempo no fueron entendidos? Van Gogh no vendió ni un cuadro. ¿No? Van Gogh no vendió ni un cuadro. Ha habido muchos... Lady Montagu, no sé si hay alguien un poco cerca del mundo de la salud aquí, esto es más tecnológico, pero Lady Montagu se dio cuenta, es la que se dio cuenta un poco del tema de la vacunación de la viruela, y luego un médico, porque ella no era médico, pero un médico pues hizo los estudios y tal. Una vez que vieron que aquello funcionaba, les costó muchísimo que el gremio médico se diera cuenta de que aquello era una revolución espectacular, ¿no? Con las vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? La historia está llena de ejemplos de esto. No entendemos bien, ¿no? Yo me acuerdo, hablando de Van Gogh, precisamente hubo un banco en España hace unos años que decía,
tenía una publicidad que decían, nosotros sí que habríamos confiado en ti, ¿no? Como diciendo, y te habríamos dado un crédito. Y yo pensé, ni hablar. No es verdad. Porque seguimos sin entender que es muy difícil, ¿no? Entender lo disruptivo, lo nuevo, ¿no? Tenemos que aventurarnos mentalmente también, ¿no? A decir, bueno, vamos a estar un poco locos, vamos a salirnos de nuestra manera de entender las cosas y luego ya lo valoraremos analíticamente, ¿no? Pero lo primero es aproximarnos, ¿no? Poder entenderlo, podernos familiarizar con eso. Eso hace que muchas veces, muchas instituciones, muchas empresas, muchas universidades, las cosas muy innovadoras no las entiendan, las vean con recelo y pierden oportunidades competitivas, ¿vale? Yo empecé haciendo, por ejemplo, en psicología, pues algo de investigación con técnicas de ciencia de datos antes de que lo llamáramos así, tampoco porque fuera una idea genial mía, lo aprendí de un amigo cubano que trabaja en el National Research Council de Canadá, que es como el Consejo de Investigaciones Científicas de Canadá, un matemático genial, ¿no? Y digo, hace unas cosas muy interesantes de análisis de datos, voy a ver si yo hago algo parecido. Esos artículos nos ha costado muchísimo los primeros años. Ahora mandamos ya artículos y en cuanto metemos elementos de ciencia de datos, ¡oh, qué bien, qué buena idea! Esto es fantástico, un enfoque muy innovador. Pero antes hacíamos algo parecido y decían, ¿esto qué es? Esta forma de analizar los datos rara, ¿esto qué es? La idea era la misma, ¿lo veis? La idea era la misma, lo que cambia es el contexto y el ya haberte familiarizado o no con la idea, ¿vale? Entonces, el mundo... Esto es un tema importante porque perdemos, ¿no? Si no lo entendemos, podemos perder muchas oportunidades. Un buen ejemplo también de esto, fijaros, es la regla del 20% de Google. ¿Os suena? No sé si la... ¿No? Yo creo que es muy conocida. De hecho, en los MBAs... no sé ahora mismo, pero durante muchísimos años no había nadie que hiciera un MBA que no estudiase este caso de éxito tan bueno. Google fue innovador en la forma de ser innovador. Lo tradicional, ¿no? Antes de Google había, lo hablábamos el otro día también, había otro buscador. Los que tenemos más edad, ¿os acordáis de cuál era el buscador número 1? Antes de... Altavista, efectivamente. Bueno, había Yahoo, había otros, pero Altavista era como el número 1, ¿no? Bastante tiempo. Entonces, aparece Google con un nuevo diseño de algoritmo y les fue espectacularmente bien, ¿no? Pero tuvieron, yo creo, la buena visión de decir, a ver, si nosotros hemos desbancado al número 1, no puede pasar pasado mañana que vengan otros con otra idea mejor y nos pase lo mismo y alguien diga, ¿Google? ¿Qué es eso? Como ahora Altavista, ¿no? La gente joven, más joven diréis, ¿Altavista? ¿Eso qué es? Es que no está ya ni en el recuerdo siquiera, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que eso podía pasar y dijeron, necesitamos, cosa típica que se hace en las empresas, diversificar riesgos, tener otras fuentes de ingresos, hacer otras actividades diferentes. La forma clásica habría sido, pues, contratamos o elegimos a una persona que sea vicepresidente o vicepresidenta de investigación, le damos un presupuesto, le damos un equipo, que nos presente un proyecto, se lo aprobamos y luego vamos viendo avances, ¿no? Esto habría sido lo estándar. Pero ellos no hicieron eso. Ellos dijeron, no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es, y de ahí viene el 20%, todo el equipo de ingeniería de software de la empresa, el viernes se dedican a lo que quieran, lo deciden ellos, cada persona. Si de ahí no sale nada, bueno, pues les hemos mejorado la motivación porque, yo qué sé, se dedican a jugar, hacen algo que les interesa, que les apetece, que les motiva. Si de ahí sale algo social, pues no vamos a obtener dinero, pero Google mejora su imagen, ¿no?, de responsabilidad social corporativa. Hacemos algo que es beneficioso para la comunidad. Y si sale algo que funciona a nivel de negocio, tenemos un modelo de reparto con el que incentivamos, estas personas van a ganar mucho dinero y nosotros también, y diversificamos así los riesgos. Gmail o Gmail, no sé cómo lo llamáis aquí, Google Docs, muchísimas de las aplicaciones y de las soluciones de Google que usamos ahora han salido de esa manera, han salido de esa forma. Pero de nuevo, fijaros, la innovación es una cosa muy rara. No sé, aquí en España es muy típico, alguien va, le manda a la empresa, hace un MBA, lo hace por su cuenta, estudia esto, pero cuando vuelve a su empresa llega y dice, chicos, tengo una idea genial. Vamos a ser espectacularmente innovadores. Vamos a aplicar la regla del 20% de Google. No lo hacen.
En España no lo hacen. ¿Por qué? Porque ha sido espectacular. O sea, es un caso de estudio tremendo. ¿Por qué? Porque sabes que de alguna manera la innovación no se entiende bien. Y si se te ocurre plantear esa idea, que está muy alejada de nuestra manera de entender cómo se organizan los procesos y cómo deben suceder las cosas en una empresa, está muy alejada, no se va a entender y dice, ¡buah! Fíjate, le hemos mandado un MBA y ahora viene lleno de ínfulas aquí, de ideas raras, ¿no? La cabeza llena de pájaros, ¿no? Pero eso no quiere decir que no funcione, ¿no? A Google le ha dado un resultado, bueno, increíble, ¿no? Fijaros qué empresa es hoy en día, ¿no? Entonces, una de las cosas que no entendemos es que la innovación en este sentido es poco planificable. No podemos decir, bueno, pues hacemos esto y entonces dentro de 3 meses vamos a tener resultados, ¿no? ¿Lo podemos asegurar? No. ¿O de 6? No. Pero lo que sí podemos asegurar es que si no hacemos nada de eso, estamos en el caso de lo que decíamos, de la empresa 1. Nos quedamos quietos y lo que podemos asegurar es que antes o después, no sabemos si dentro de 3, de 6 meses, de 1 año, pero moriremos como compañía, ¿vale? Esto es lo que es importante. Entonces es una cosa un poco complicada. Bueno, os traigo aquí un caso, los de software a lo mejor conocéis una empresa también muy interesante que se llama Atlassian, tiene un montón de productos muy interesantes. Atlassian esa idea la llevó al 100%. En Atlassian es el 100%. La gente es la que decide qué hace y muchos de los proyectos de Atlassian, como el software de gestión de proyectos Jira, pues ha salido de esas ideas, ¿no? O sea, bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Otra de las reflexiones que comparto, ¿no? Cuidado con las modas. Aquí os traigo he estado yo, pues eso, unos años trabajando también en ciencia de datos, en empresas, ¿no? Y se ha puesto de moda. Ahora todo el mundo quiere hacer ciencia de datos y entonces muchas veces lo quieren hacer de la forma en la que se ha puesto de moda, ¿no? Aquí hay gente que estáis estudiando informática y estáis viendo ciencia de datos. Supongo que habrá. Hay 2 grandes objetivos de los proyectos de ciencia de datos. Uno es encontrar, ¿no? Y entrenar algoritmos que nos ayuden a clasificar, predecir, etcétera, ¿no? Poder productivizar esos algoritmos, ¿no? En nuestros sistemas informáticos, ¿no? De nuestra compañía o de nuestra organización. Y el otro, fíjate, os lo ponemos ahí, el otro es el de los insights. Eso tiene que ver con las personas. Cuando tú vas a un proyecto real, en realidad los algoritmos sí que los quieren, pero no quieren cambiar su manera de pensar. Digo, tenemos aquí unas herramientas muy potentes que nos pueden ayudar a entender de forma muy distinta lo que sea, los clientes, el mercado, ¿no? Depende de a qué se esté aplicando esos algoritmos. ¿No queremos explorar esas nuevas formas? Pues en general no. Pues perdemos oportunidades de competitividad espectaculares con eso. ¿Por qué? Por la moda, porque se está generando de una cierta forma, no la estamos entendiendo bien y estamos perdiendo oportunidades. Entonces, si nos damos cuenta, podemos tener esas oportunidades extra. Yo os animo a que lo tengáis, ¿no? Otro ejemplo, el otro día también lo hablábamos un poco, las certificaciones de calidad, ¿no? ¿Queremos tener una certificación de calidad? ¿Cómo es de tiempo? Vale. Una certificación de calidad, entonces nos centramos en conseguir el sello, que está bien, porque el mercado lo reconoce, nos ayuda, pero ya que lo vamos a hacer, ¿por qué no hacemos el mínimo de burocracia con el máximo de valor? Y así cuando le pidamos a la gente que haga las cosas, no les costará, le verán sentido y les sacaremos valor. Pues eso lo he visto pasar pocas veces, pero lo podemos hacer así. Entonces, si tenemos un poco cuidado con las modas y le damos sentido a las cosas, conseguimos buenas oportunidades, ¿no? de mejora. Y a ver si hacemos un último toquecito. La importancia de la puntualidad se refiere a eso, ¿no? Que a veces está muy bien ser muy innovadores, pero también hay un momento de preguntarse cómo se ajusta nuestra idea al mercado, ¿no? Y a lo mejor la idea es muy avanzada, eso no quiere decir que haya que descartarla, a lo mejor hay que trocearla, hay que administrarla, hay que hacer distintas fases. ¿Cuál es la parte que ahora sí pueden ver bien? Esta, bueno, pues
esta es la que sacamos ahora al mercado, ¿no? Y la otra la tenemos ahí y nos puede servir para sacar una 2.0, una 3.0, para seguir avanzando, o si el mercado no lo entiende todavía, pues la dejamos esperando, ¿vale? Entonces, eso hay que preguntárselo siempre también, porque si no, la idea puede ser fantástica, pero el emprendimiento podría no funcionar. Y nada, estas son mis reflexiones. No sé si habrá alguna pregunta o no. Muchísimas gracias, doctor. Ahora abrimos el espacio por si tienen alguna consulta, pregunta. Perdón, en el tema de las modas, las modas no tienen algo que ver con la innovación, no aportan en el tema de la innovación. Muy buena pregunta y muy buena perspectiva, muchas gracias. Pueden tenerlo en el sentido de que precisamente si vamos al ejemplo de la moda típica, ¿no? De la ropa y tal, ¿no? Pues ahí suele haber un movimiento grande, entre otras cosas, porque nos cansamos, nos aburrimos, y entonces queremos novedad, ¿no? Queremos algo distinto, algo que llame la atención, ¿no? Y ahí hay un punto, pero fijaros, hay un momento que es las primeras, a quien se le ocurre hacer algo en un momento dado, pero luego, fijaros, las modas tienen mucho de imitación. Hay un montón de gente luego que sigue esa moda, ¿no? Tiene mucho de imitación. Entonces, la parte de a quien se le ocurre la idea, ahí está la innovación realmente. Luego, toda la parte de lo que es seguir la idea, eso ya no es innovador, eso es, digamos, la influencia del contexto, del grupo, ¿no? Entonces, de nuevo, como digo, el grupo no es que sea malo, del grupo casi todo lo que sabemos lo hemos aprendido de otras personas, ¿no? Pero si queremos ir más allá, es el momento a veces de apartarse. Entonces, el que sigue la moda no está siendo innovador. El que se le ocurre, la persona que se le ocurre una forma, sobre todo si es muy original, pues esa persona sí está siendo innovadora, ¿no? ¿Contesta tu pregunta? Muchas gracias. Ahora sí. Vamos a pedirle, por favor, nos acompañe, doctor, junto con el rector y la vicerrectora. Por favor, ya para ir concluyendo con esta actividad. Bueno, con un fuerte aplauso, por favor, agradezcamos al doctor Aróstegui. Como universidad queremos, por favor, reconocer el tiempo que nos está dedicando y a nuestros participantes también pedirles, por favor, puedan responder a una encuesta acerca de estas jornadas que enseguida lo van a ilustrar en las pantallas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Por